Padre, tú que enviaste a nuestras tierras a San Luis Bertrán para anunciar con su palabra el Evangelio de la salvación y confirmarlo con una vida de austera penitencia e intensa caridad, concédenos por su intercesión crecer en la fe que él predicó y seguir su ejemplo en la búsqueda de la caridad, la justicia y la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Joel. Así dice el Señor: alerta, vengan las naciones al valle de Josafat. Allí me sentaré a juzgar a las naciones vecinas. Mano a la hoz, madura está la mies, venid y pisad, lleno está el lagar. Rebosan las cubas, porque abunda su maldad. Turbas y turbas en el valle de la decisión. Se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas retiran su esplendor. El Señor ruge desde Sión. Desde Jerusalén alza la voz. Tiemblan cielo y tierra. El Señor protege a su pueblo. Auxilia a los hijos de Israel. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habita en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y no pasarán por ella extranjeros. Aquel día los montes manarán vino, los collados se desharán en leche, las acequias de Judá irán llenas de agua. Brotará manantial del templo del Señor, y engrosará el torrente de las acacias. Egipto será un desierto, Edom se volverá árida estepa, porque oprimieron a los judíos, derramaron sangre inocente en su país. Pero Judá estará habitada por siempre. Jerusalén, de generación en generación, vengaré su sangre, no quedará impune, y el Señor habitará en Sión. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Alegraos justos con el El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo:
dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer me escribió alguien diciéndome que le quedaba debiendo la homilía. Bueno, esas son deudas que algún día se pagan, pero por lo menos voy a intentar ahora resumir lo que no leímos en estos 2 días juntos del Evangelio de Lucas. Primero porque estábamos celebrando la fiesta de la memoria de Nuestra Señora del Rosario, y entonces leímos del Evangelio de Lucas, pero no el texto que correspondía al día de antier, y ayer porque no estaba yo aquí. Bueno, en resumen, después de haber enseñado el Padre Nuestro como actitud fundamental de oración, Jesús propuso 2 parábolas con el propósito de ilustrar cómo es la oración cristiana. La primera, cuando muestra que un amigo recibe a otro amigo y con el fin de atenderlo mejor, importuna a otro amigo para poder darle de comer. La segunda, cuando se refiere a un padre a quien sus hijos le piden alimento y que él no les da nada ponzoñoso, nada que les pueda hacer daño. En resumen, Jesús lo que quiere decir con esto es que la oración se dirige a 2 realidades. La primera es construir una sociedad de amigos, una sociedad de gente solidaria en la que cada uno esté dispuesto a hacer que los demás participen del afán de preocuparse por la vida de los demás, incluso a veces causando un poquito de incomodidad, pero es necesario que cada uno se esmere por hacer que todos busquemos una convivencia en la que se trabaje por la vida de los demás. Y que para eso nosotros debemos guiarnos del ejemplo del Padre, el Padre Dios, que siempre nos da lo mejor para que nosotros tengamos una vida de calidad. Jesús cierra todo diciendo: el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El Padre Celestial no se anda por las ramas. Él va a lo profundo. Él no nos está ofreciendo que a ti te voy a dar plata para que pagues tus deudas, a ti te voy a dar salud para que se te acaben tus achaques, a ti te voy a dar una casa para que dejes de andar en arriendo, a ti te voy a dar un vehículo para que dejes de andar a pie. No. El Padre Celestial nos capacita con el don de su Espíritu para que nosotros seamos capaces de generar las soluciones que necesitamos nosotros y los demás. Esto es algo que nos pone en otra dimensión. No es un Dios paternalista, es un Dios Padre. Pero cuando Jesús estaba haciendo estas cosas, entonces vinieron unas reacciones, una reacción general que fue de aprobación. En general, la gente veía bien eso que decía Jesús, pero hubo una reacción de desaprobación que fueron las de los de siempre, los que vinieron a decir que Jesús estaba practicando magia. O sea,
trataron de tergiversar el bien que Jesús hacía y la conciencia que Jesús despertaba con artes mágicas, con el fin de desacreditarlo. Pero Jesús mostró la incoherencia de esa acusación y terminó diciendo una cosa que es el punto de partida de lo que hoy escuchamos. Él dijo que cuando el hombre no realiza un cambio radical en su vida, tarde o temprano termina volviendo a su antigua mentalidad y su situación va a ser peor que la de al principio. Con esto se refería en primer lugar al hecho de que había gente que había aceptado el llamado de Juan Bautista a la justicia, pero que luego no se decidía a aceptar el llamado de Jesús a la justicia superior del reino de Dios, es decir, al amor como Jesús lo proponía, el amor universal. Esas personas a la hora de la verdad no se deciden, y al no decidirse, por ser indecisas, son fácil presa de los manipuladores. En el fondo, lo que Jesús da a entender es que si no se da un cambio radical, esta gente que no se decidió finalmente terminará siendo manipulada por sus dirigentes, y los que ahora aplauden a Jesús porque les parece bien lo que Él dice, terminarán gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y así sucederá, así sucederá. Entonces Jesús ha dejado claro, no se trata de simpatías. Él no es Mr. Simpatía, que viene a despertar admiración y aplauso para que lo aprueben, porque Él no necesita la aprobación de nadie. Él lo que viene es a proponernos el mensaje de Dios para que nosotros nos comprometamos con ese mensaje en construir esa sociedad nueva que es el reino de Dios, dejándonos guiar por el amor del Padre. Si no tomamos esa determinación de forma radical, entraremos a engrosar la montonera de la masa y seremos tan manipulables como el resto de la masa. Fijémonos que eso es lo que nos ha sucedido en nuestra sociedad colombiana. Nosotros, todos los 4 años de un mandato, vivimos despotricando de quienes nosotros mismos elegimos, o por lo menos la mayoría, despotricando porque no están haciendo bien las cosas, pero no hacemos un cambio en realidad en nuestra vida. No dejamos de pensar de manera egoísta, no dejamos de pensar en singular, no aprendemos a pensar en plural, seguimos contaminando el ambiente, seguimos haciendo lo que no debiéramos hacer. Y cumplido el periodo, vienen los encantadores de serpientes y nos proponen pajaritos en el aire. Y otra vez sumisamente vamos a ratificar el viejo orden que durante 4 años estuvimos criticando. Eso es algo que Jesús no está diciendo, una cosa que se necesita una revelación del cielo para captarla. No, lo que Él nos está mostrando es devolviéndonos nuestra experiencia, sencillamente. Bueno, en ese momento en que Jesús ha dejado las cosas tan claras, que la oración no es para agendarle cosas a Dios, sino para que nosotros aprendamos a comportarnos como hijos de Dios. Entonces, una mujer de la multitud levantó la voz gritando:
Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Nosotros enseguida pensamos en la Santísima Virgen María, pero ella no está hablando de la Santísima Virgen María. Esta mujer está llevada por su nacionalismo. Ella representa esa actitud nacionalista de los judíos. Y entonces cuando ella habla del vientre que te llevó y los pechos que te criaron, se está refiriendo a la nación judía. Dichoso el pueblo que te tiene a ti. Ella está pensando en términos nacionalistas. Qué orgullo para nosotros tener un tipo que piense y hable como tú. Es eso lo que ella está diciendo. Pero Jesús sí piensa en su madre, y por eso Él dice, mejor dichosos los que escuchan el mensaje de Dios y lo cumplen. Esta es la tercera vez a la que Jesús se refiere a este asunto. Recordemos cuando la parábola de las dos casas, le voy a decir a quién se parece el hombre sensato, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿A quién se parece el hombre insensato? El que escucha mis palabras y no las pone en práctica. En la parábola del sembrador vimos que él se refería a que todos escucharon, pero no todos pusieron en práctica. Cuando aparece la madre con los hermanos, que ya ese texto lo analizamos, y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan, y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Esto es algo que Jesús insiste mucho, y María justamente aparece como la que escuchó a Dios y le creyó. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá, le dijo Isabel. Jesús sí está pensando en su madre porque ella es una verdadera creyente, pero la mujer está pensando en su pueblo porque supone que se trata de una gran gloria para Israel tener un tipo así como Jesús. Pero ¿de qué le vale al pueblo tener una persona como Jesús con las calidades que Él exhibe, si a la hora de la verdad ni lo escuchan ni le hacen caso? Y esa es la pregunta que nos queda a nosotros. Si es verdad todo lo que nosotros decimos, que el Señor es lo máximo, que es lo excelso, que el Evangelio es incomparable, que todo lo que nosotros tenemos en nuestra fe es una berraquera, pero ¿y de qué nos vale eso si a la hora de la verdad primero no lo escuchamos? El Señor dice una cosa y nosotros nos empeñamos en otra. Escuchar no es simplemente oír. Escuchar es atender lo que nos están diciendo. Porque uno podría inventarse cosas, como veíamos hace unos días con Marta, que Marta estaba afanada en las cuestiones del servicio. Uno podría inventarse cosas para agradar al Señor, pero ¿será eso lo que el Señor quiere? Justamente por eso el Papa Francisco nos ha invitado a que nos pongamos en actitud de sínodo. El sínodo no consiste en que digamos la mayoría está de acuerdo en que lo mejor para que nosotros agrademos al Señor es que salgamos todas las mañanas con una canasta de panes a repartirle panes a la gente. Si todos estamos de acuerdo en eso, levanten la mano. Si todos de acuerdo, eso es lo que quiere el Señor. No.
El sínodo consiste en que nosotros escuchemos al Señor y que lo escuchemos con atención. ¿Qué es, Señor, lo que tú nos quieres decir? Y una vez que lo escuchemos con atención, entonces convirtamos nuestro corazón. Entiendo, Señor, lo que tú quieres decir es esto, y yo acepto la propuesta que tú haces. Me pongo a tu disposición. Quiero poner en práctica tu mensaje. Eso es lo que sintetiza el sínodo que estamos en camino de hacer. Ya próximamente el obispo nos invitó a una reunión para los que vamos a estar participando en el comité del sínodo, y es esa la primera preocupación: escuchar atentamente al Señor. Dichosos los que escuchan, pero luego viene lo otro: poner en práctica lo que hemos escuchado. Ahora celebramos la Eucaristía, escuchamos el mensaje del Señor. Por lo menos nos llega a los tímpanos. Ahora vamos a ver si nosotros lo dejamos pasar al corazón, y si luego de que llegue al corazón, del corazón alcanza a llegar a las manos. Escuchar y poner en práctica.